Hola, ¿qué tal? Buen día, buena semana para todos. Vamos a estar comenzando este nuevo Weekly Kickoff de esta semana. Tenemos bastantes cosas para hablar, eh, no solamente de algunas cuestiones de los mercados de Estados Unidos, sino también algunas cosas que están pasando en Brasil y que un poco, digamos, se anticipa lo que podría ser un año bastante político en todo lo que es los mercados latinoamericanos y bueno, hay que tener mucho cuidado a esto y atención porque podría estar generando también salida de capitales si es una tendencia que se va a verificar. En concreto me estoy refiriendo a algo que está pasando en Brasil. Bolsonaro volvió a atacar la independencia del management de Petrobras. Ya había ocurrido con gobiernos anteriores y esto está poniendo mucha presión sobre los activos brasileños a esta hora del día. Petrobras, que cayó 8% el viernes pasado, y está un 15% en el pre-market abajo. Bueno, básicamente de vuelta son cuestiones muy propias de la política latinoamericana de siempre entrometerse en lo que es el management de compañías que a priori parecerían tener cierta autonomía cuando las cosas van bien y después, evidentemente, cuando las cosas no van tan bien, comienzan estas disputas de poder, así que vamos a estar bien atentos ahí. Sin perder más tiempo, vamos a compartir la pantalla. Como siempre, vamos a estar estructurando la charla de unos 25 minutos de exposición y después vamos a abrir todo lo que tiene que ver con preguntas y respuestas. Así que no perdamos más tiempo. Hoy me gustaría empezar la charla de hoy con un poquito hablando no estrictamente de los mercados, sino estrictamente de lo que está pasando con el COVID, sobre todo en los países desarrollados. Creo que entramos ya en una etapa de fuerte desaceleración de los casos registrados en Estados Unidos, también en la Unión Europea y en otras zonas desarrolladas del mundo. Y esto abre la esperanza de que, digamos, el fin del invierno en el hemisferio norte, conjuntamente con mayor inmunidad y el proceso de vacunación, nos lleve más rápidamente a una normalidad a partir del segundo o tercer trimestre, digamos, ¿no? Acá, como pueden ver en el gráfico, los casos diarios de contagios de COVID en Estados Unidos están bajando fuertemente, ¿sí? Fuertemente después de ese pico que tuvimos a principio justamente de este año, ¿sí? Del 2021, donde se obligó, digamos, a reforzar todo lo que es los lockdowns y restricciones en la circulación en distintos estados. En Estados Unidos esto, digamos, es potestad de cada estado, así que no se puede aplicar a nivel nacional, pero esto conjuntamente con algunas medidas que tomó Joe Biden cuando asumió la presidencia, como la obligación de usar barbijo en los edificios federales, también en los vuelos, bueno, todo ese tipo de cuestiones hizo que haya una desaceleración bastante fuerte, ¿sí? En lo que es la media móvil de 7 días de los casos. Y esto obviamente es muy mirado de cerca por parte de los inversores para empezar a posicionar estrategias de portafolio. En la misma línea, el número de muertes producidos por la COVID-17 de vuelta después de, perdón, 19, después de haber alcanzado un pico a mediados del mes de enero, vemos que hay un retroceso bastante marcado, ¿sí? Tanto en el registro diario como en las medias, y esto también, digamos, quizás es el dato más interesante e importante, digamos, a monitorear, no tanto los contagios, sino los fallecimientos y las hospitalizaciones. Y lo que también se visualizó es que hubo una aceleración en el proceso de vacunación, ¿sí? Fíjense que estas son las dosis diarias de vacuna, ¿sí? Divididas por semanas.
Obviamente, en la última semana tuvimos muchos impedimentos desde el punto de vista climático en los Estados Unidos que impidió seguir con esta aceleración del proceso de vacunación. Pero claramente acá ya estamos en una tendencia de un punto de inflexión en cuanto a los nuevos casos en Estados Unidos, las hospitalizaciones, las muertes y la normalización en el proceso de vacunación. Todo ese mix de cuestiones va a llevar a que seguramente ya para el segundo trimestre de este año o entrado el tercer trimestre, la situación esté muchísimo más bajo control. En promedio, aproximadamente en Estados Unidos, 20 millones de personas han recibido ya las 2 dosis de las vacunas que se están aplicando. Esto es aproximadamente el 6% de la población. Se piensa nuevamente una aceleración bastante fuerte de esto en la medida que el clima lo permita y en la medida que la disponibilidad de vacunas también así sea. Respecto a esto, yo le fui comentando la semana pasada, Johnson Johnson, que viene un poco atrasado con el tema de la producción de su vacuna y también está a la espera de la aprobación de la FDA de emergencia, del uso de emergencia de la vacuna. Reafirmó el hecho de que va a producir 100 millones de dosis y las va a tener a disposición de el gobierno de los Estados Unidos a partir de junio. Y creemos que la adopción, digamos, de la vacuna también de Johnson Johnson va a ser algo más bien masivo por las características puntuales que tiene esta vacuna, que es mucho más práctica en términos de la logística y en términos de la aplicación. Así que a seguir de cerca un poco cómo evoluciona esto, porque dentro de un contexto de muchas vacunas que ya van a estar a disposición en el mercado, entonces ahí se van a ver los favoritismos en cuanto a estas características únicas que tiene la vacuna de Johnson Johnson y que podría de alguna manera estimular los negocios de la compañía, ¿sí? Al margen de todas las demás unidades de negocios que estuvieron funcionando muy, pero muy bien recientemente. Considerando esto, me parece que era atractivo hacer hincapié en lo que podía llegar a pasar de aquí para adelante respecto al mundo que se aproxima a la nueva normalidad. Una normalidad que seguramente se va a plasmar mucho más rápido en las regiones desarrolladas que en las regiones emergentes, sobre todo emergente latinoamericano, que salvo Chile continúa muy lento el ritmo de vacunación, continúa obviamente los escándalos políticos en Argentina, en Perú, y en este sentido creemos que, bueno, eso se va a ver reflejado seguramente en menor tracción del crecimiento económico, ¿sí? Y digamos, más lentitud en la capacidad de recuperación, al menos en este primer semestre del año. Y hay que ver ahí también cómo se combina esto con temperaturas más bajas cuando ingresemos en el invierno. Perdedores y ganadores que el mercado ya se está anticipando un poco, ¿sí? Pero bueno, no está de más repasarlos. En el ámbito de los commodities hay claramente un sesgo muy negativo respecto al oro, digamos, ¿no? A pesar de la mega emisión que tenemos. Sobre todo, básicamente, no por las dudas respecto a la capacidad de los hacedores de política económica alrededor del mundo de hacer más política fiscal expansiva, es decir, más emisión monetaria. Pero sí lo que está trayendo dudas muy, muy grandes al mercado, en líneas generales, tiene que ver con el tema inflacionario, ¿sí? El tema inflacionario que no solamente vendría, digamos, de la recuperación de la demanda en procesos de normalidad de la economía y una oferta que se muestra algo inelástica en diversos sectores que habían reducido fuertemente la capacidad de inversión de nuevos productos justamente como consecuencia de la incertidumbre que generó el COVID, la pandemia en todo el mundo, sino también, digamos, sino también por la suba que están teniendo los commodities, ¿sí? Y esto se ve reflejado en este gráfico donde la línea azul, que es el oro, cruza de abajo hacia arriba la verde, ¿sí? Que es el petróleo, y fíjense la divergencia que hay en este comienzo de 2021, sobre todo
más bien potenciado en febrero, digamos, ¿no? Como el petróleo sigue fuerte en términos de 59, 60 dólares el barril, el WTI, y el oro se encuentra en su menor nivel de los últimos 8 meses. Entonces, si existe un proceso de inflación creciente, esto obligará más temprano que tarde, y ahora lo vamos a ver en un par de slides que preparé a continuación, actuar a los bancos centrales. Y cuando los bancos centrales actúan en términos de tasa de interés y la tasa de interés deja de ser negativa en términos reales, bueno, ahí el oro tiende a sufrir, al menos de corto plazo. Y esto es lo que estamos viendo hoy, no solamente con el oro en general, sino con las mineras en particular, ¿sí? Hay muchos hedge funds que habían tomado posiciones fuertes en oro durante la pandemia, que están vendiendo posiciones para apalancarse en otros sectores. Algunos bancos centrales también dejaron de comprar y algunos vendieron algunas posiciones de oro. Esto tiene que ver más para tratar de mostrar cierta prudencia financiera y fiscal, y vender reservas que habían subido fuertemente, como las del oro, pero lógicamente hoy el oro no está pasando un buen momento. Yo creo que particularmente, más allá de la coyuntura de corto plazo, siempre entre un 5 y un 7% de la cartera merita tener alguna exposición a estos metales, sobre todo con la persistente, digamos, emisión monetaria que hay, y también considerando las valuaciones altas que hay a nivel general en los mercados, ¿no? Si tomamos el patrón histórico de los metales respecto a justamente lo que fue la historia, bueno, amerita tener algo de oro y más en estas condiciones. Ahí la verdad es que la última semana vino el CDR, el balance de Barrick Gold, fue bastante bueno, la generación de cash flow sigue siendo interesante, el desapalancamiento también, y es una posición que a los 20 dólares que vale hoy la acción, podría considerarse como la parte de hedge del portafolio. Obviamente, no para el corto plazo, sino para una visión más de mediano plazo y equilibrios de riesgo dentro del portafolio. La segunda parte de los commodities, fíjense, que tienen que ver con los commodities industriales, precisamente con el cobre. El cobre está en su mayor nivel de los últimos 10 años. ¿Sí? Fíjense la violenta recuperación que tuvo, perdón, desde el mínimo pre-COVID, ¿sí? Y ahora está en niveles que no se veían desde el año 2012, cuando el mundo, digamos, sobre todo el mundo emergente, estaba fuertemente focalizado en una recuperación de la salida de la crisis subprime. Las tasas de interés permanecían muy, muy bajas en el mundo y estaban en acción los quantitative easing de la Reserva Federal, ¿sí? Entonces acá lo que estamos viendo es que realmente hay un rally muy, muy anticipatorio de los metales industriales respecto a lo que podría ser la recuperación global. Estos precios son bastante respetables para el petróleo, para el cobre. Fíjense que la plata, que también tiene la característica de tener dos roles, uno de metal precioso por un lado y otro de aplicaciones industriales por el otro, ha tenido una recuperación en el año 2021, pero nada que ver respecto al cobre. Creo yo que acá hay cierto margen para que la plata, en términos de relación con el oro y en términos de relación con otros metales, pueda tener algún rally, digamos, al menos que la posición es cerca de las 28, 29, 30 dólares la onza, porque evidentemente ha quedado bastante relegada y, como dije, no solamente es un metal precioso para cobertura de portafolio, sino también para usos industriales. Y lo que está fuerte es los commodities agrícolas, y este es el famoso viento de cola para la Argentina. Fíjense la recuperación que tiene la soja y el maíz, muy marcados desde sobre todo octubre del año pasado, ¿sí? Cuando se percibió, digamos, en primer lugar esta política de dólar débil que iba a impulsar los demócratas al frente de la Casa Blanca, pero también, digamos, con los anuncios de las vacunas. Mi sensación es que para los commodities agrícolas los precios son más que respetables en este momento. Hay, obviamente, sin ser un experto en todo lo que tiene que ver con esto de, digamos, los rindes agrícolas o las campañas agrícolas,
Bueno, creo que son precios respetables, precios que se anticiparon a la recuperación y a la debilidad del dólar, y a partir de este momento hay que ver cuál es el equilibrio justamente entre el dólar, las tasas de interés y los precios internacionales. Así que prudencia. Desde el punto de vista de ganadores y perdedores en las monedas, claramente el dólar se ha venido debilitando muy fuerte en los últimos meses contra el resto de las monedas desarrolladas. Fíjense que este es el índice de XY, ¿sí? El dólar index, el que mide contra una canasta ponderada de monedas desarrolladas. Y para los que les gusta la cuestión técnica, el dólar index está muy cerca de lo que fue el piso de febrero del 2018, donde a partir de ahí comenzó una recuperación bastante atractiva del dólar index contra el resto de las monedas. Está tratando de hacer equilibrio por esta zona, y este equilibrio se debe básicamente no por la desconfianza que hay sobre la economía norteamericana y su capacidad de recuperación, sí por esta expectativa creciente de inflación que yo les dije, que el mercado está preciando de alguna manera alguna suba de tasa de interés mucho más temprano de lo que se pensaba hace 4 o 5 meses atrás. Y esto está dando cierto soporte al dólar estadounidense respecto el resto de las monedas. Desde el punto de vista técnico, si quiebra la zona esta de 88, 89, 88, 50, bueno, podría ir a buscar incluso mínimos que no se habían visto antes del 2015, previo a que la Reserva Federal comenzara con su política acomodaticia de tasas de interés y a restringir un poco los niveles de inyección de liquidez. Así que ahí estaremos muy atentos a lo que ocurra, porque también parte de la suerte de los commodities tiene que ver con el comportamiento inverso del dólar contra el resto de las monedas. Y en términos de las otras monedas, fíjense esto lo que viene ocurriendo con el euro y lo que viene ocurriendo con el yuan. El yuan viene apreciándose contra el dólar de una manera significativa. A principios del año 2020 estaba en 7.1 yuanes por dólar, y hoy está en 6.45, es la línea verde, es la apreciación. Yo creo que acá particularmente vamos a ver mucha preocupación del gobierno chino, y es una fuente de conflicto futura con Estados Unidos por el tema de las guerras de moneda, ¿sí? Las guerras de moneda donde obviamente, digamos, China descansa sobre la idea de una moneda débil, más su productividad para tratar de impulsar su superávit comercial, y esto ha sido bastantes temas de fricción para con la relación Estados Unidos-China cuando estaba Donald Trump en la Casa Blanca. Así que a seguir bien de cerca. Y por el otro lado estoy viendo ahí el euro con una recuperación muy marcada desde 1.08 hasta 1.20, casi 22, que cotiza en la actualidad, es la línea azul. Yo acá digamos, creo que este nivel de euro es poco beneficioso para la recuperación de la zona de euro. Y es por eso que estuvimos viendo en las últimas semanas, al margen de los lockdowns y las restricciones a la economía, por qué muchos están proyectando o revisando a la baja la proyección de crecimiento de la zona de euro, digamos, ¿no? Recuerden que Europa descansa fuertemente en dos motores de recuperación. Una es el turismo internacional, que obviamente primero se debe solucionar todo lo que es el tema pandemia, y después, digamos, ahí entra en juego el valor de la moneda, ¿sí? Pero un valor alto del euro obviamente conspira un poco contra esta recuperación. Y después las exportaciones, no las exportaciones intrabloque, adentro del bloque, sino exportaciones fuera del bloque. Recientemente la Unión Europea firmó un tratado comercial con China, y a este nivel de tipo de cambio, y si empieza algún proceso de reversión de la apreciación del yuan contra el dólar, le va a costar mucho insertarse de manera inteligente en términos comerciales a la zona de euro. Y eso podría ser claramente un limitante del crecimiento futuro, ¿sí? Finalmente, en términos de moneda, no puedo dejar de referirme a lo que pase acá en la región. Independientemente de lo que pase en Latinoamérica y en la Argentina, yo creo que las dos monedas a seguir claramente son el peso mexicano y el real brasileño. Y el peso mexicano y el real brasileño están, digamos, con suerte dispar. Fíjense en primer lugar la línea verde, que es el peso mexicano contra el dólar, cómo se vino apreciando, ¿sí? De casi 25 pesos mexicanos por dólar
que costaba en el peor momento de la pandemia, cómo se vino apreciando el peso mexicano, sobre todo a partir de la victoria de los demócratas en Estados Unidos, digamos, ¿no? Esta apreciación del peso mexicano le permite tener la inflación bajo control, ¿sí? En el cambio, el real brasileño, que es la línea azul, estamos viendo una lateralización entre 5.20 y 5.60, ¿sí? El real se está moviendo durante todo el año 2020 y lo que va del 2021 entre el rango de 5.20 y 5.60. Y acá creo que hay dos fuerzas contrarias, digamos, que hay que seguir de cerca para el real brasileño. ¿Por qué? Primero porque es la economía central de la región y adicionalmente es un foco para la Argentina y también para la presión cambiaria que puede llegar a haber. Por un lado tenemos que en Brasil hay conflictos o hay incipiente presión inflacionaria, digamos, ¿no? Y esta incipiente presión inflacionaria lo que hace es ponerle un piso a la tasa Selic del Banco Central de Referencia. Claramente, este 2% de tasa Selic ya llegó para quedarse en su mínimo y es muy probable que a partir del segundo trimestre de este año veamos alguna política de ajuste de las tasas de interés al alza. Y esto obviamente puede fortalecer en el margen al real contra el dólar. Ahora bien, por el otro lado, vemos un giro en la política de Bolsonaro bastante complicada, porque está tratando de, obviamente, de ir acomodando su imagen a lo que serán las elecciones presidenciales el año próximo en Brasil. Y estas políticas lo está llevando a hacer una especie de populismo de derecha, que ha tenido su máxima expresión la semana pasada cuando se peleó abiertamente con el CEO de Petrobras. Petrobras ajustó los precios de combustibles y diésel en un 14% en promedio. Bolsonaro dijo que era terriblemente excesivo esto, que podía conducir a un paro de camioneros nuevamente en Brasil y que adicionalmente no contribuiría a las presiones inflacionarias esperadas para este año, y adicionalmente dijo que iba a haber consecuencias por esta medida. Lo que hizo el gobierno federal fue bajar a cero los impuestos del diésel en Brasil, de manera tal de que se compense parte de la suba de los precios de los combustibles, pero claramente el mercado está interpretando una intromisión directa de Bolsonaro en lo que es el sector privado, más allá de que Petrobras sea una empresa de capital mixto. Y bueno, y lo que le dije anteriormente, esto le costó a Petrobras una caída de 7% el día viernes y un 15% abajo hoy en el pre-market. El mercado brasileño también está bajo presión. El EWZ estaba cayendo 3% en el pre-market y claramente esto puede conspirar a tener un tipo de cambio relativamente estable del real contra el dólar, produciendo alguna salida de capitales. Así que hay que ver muy bien ahí lo que va predominando en esta nueva situación política. Finalmente, a nivel bursátil, la nueva normalidad está trayendo lo siguiente. Fíjense, la línea azul es el ETF XLP de consumo básico y la línea naranja es la evolución del XLY, que es el ETF de consumo discrecional. Fíjense cómo estamos viendo una divergencia muy marcada, sobre todo a partir del año 2021. Después, cuando vino la segunda ola de COVID y las restricciones, obviamente esto se achicó, pero ahora se volvió a ampliar ese spread. Creo que esto llegó para quedarse, obviamente el mercado se está anticipando mucho a esto. Hay que tener cuidado porque algunas valuaciones están algo caras en este momento y la recuperación de algunos sectores en particular dentro de lo que es la temática del consumo discrecional no será tan rápida, pero evidentemente el mercado está 6, 8 meses adelantado a lo que podría haber en la economía real. Por el otro lado, dos grandes perdedores momentáneos o transitorios son el sector de salud, el ETF, el XLB corta, el ETF de salud, que es la línea azul, y el ETF de las utilities, el XLU, que es la línea verde. Fíjense que el de salud, al estar en el centro de la escena, obviamente tuvo una fuerte recuperación
un fuerte rally de las compañías que lo componen, y ahora se estancó, ¿sí? Sobre todo a partir de febrero, y el XLU también se estancó. Son dos sectores que tradicionalmente tienen un beta menor a 1, baja volatilidad y sectores defensivos. Cuando el ciclo expansivo de la economía se hace presente o se deja ver, entonces se baja la exposición a estos sectores. Yo creo que en el caso puntual del XLU, el de Utilities, se van a estar dando algunas oportunidades interesantes en términos de empresas que pagan dividend yields en torno al 5%. Obviamente que esto es atractivo si se mantiene esta tendencia de tasas de interés, al menos que crecen, pero a un ritmo lento en el tiempo. Por lo tanto, el mercado no se va a asustar de que hay un ajuste fuerte de la política monetaria y compite contra el dividend yield de estas compañías. Así que vamos a ver dónde se estabiliza aquí, porque para la parte al menos defensiva del portafolio, ya el XLU está rindiendo un 3% en su tasa de dividendo anual, y dentro de este componente, dentro de este fondo, tenemos distintos elementos o distintas empresas con dividend yields aún más atractivos. Y finalmente, a nivel sectorial, obviamente el sector de energía está teniendo, que ustedes lo ven ahí, en la línea azul, una outperformance respecto a lo que es tecnología. Cuando hablamos de tecnología, yo tomé acá el índice XLK, que es el ETF de tecnología más representativo, pero obviamente estamos viendo que las Big Tech, a pesar de los grandes balances que trajeron, bueno, están relativamente lateralizando, y hay otros sectores de la economía que están creciendo más fuerte en términos de materia de las inversiones, y uno de ellos es el energía. Fíjense que energía aún todavía está entre un 20 y un 25% abajo de lo que supo estar previo a la pandemia, ¿no? Entonces vamos a ver cuán rápido es la recuperación del sector y de la economía global, de manera tal de visualizar efectivamente si todavía queda para hacer ese catch-up del 20-25%. Finalmente, uno de los perdedores bien claros son los bonos, digamos, ¿no? En este contexto de adelantamiento a la normalidad. Y bueno, fíjense que el gráfico de la izquierda lo que está mostrando es la evolución de la tasa del tesoro a 10 años, ¿sí? De Estados Unidos. 1,36 ya estaba marcando esto cuando a mitad del año pasado estábamos en 0,50, es decir, que casi se multiplicó por 3 la tasa implícita del Treasury de 10 años. Cuando lo contrastamos con la historia, bueno, evidentemente todavía hay camino por recorrer. Lo que llama la atención es cuán vertiginoso es esto respecto al discurso dovish que tiene la Reserva Federal sobre su política monetaria y su política de tasa de interés. Adicionalmente, fíjense sobre el margen derecho, la tabla, que quedan ya muy pocos países europeos con bonos del Tesoro a 10 años con rendimiento negativo en términos nominales, ¿sí? Alemania está rindiendo menos 0,35, Bélgica menos 0,10, Holanda menos 0,30 y Suiza menos 0,30, pero fíjense, Francia casi está en el break-even y España e Italia, que no están en este gráfico, ya están rindiendo positivo cuando hace un mes y medio atrás estaban en negativo. Entonces, claramente el mundo va acomodándose a la nueva realidad. Lo que tenemos que tratar de descifrar, y acá la Reserva Federal va a jugar un claro rol de la situación, es si la Reserva Federal da un fuerte, digamos, respaldo a su política monetaria laxa. Es cierto que la semana pasada vimos a Janet Yellen abalanzarse y pedir por favor que no haya restricciones ni limitaciones al plan fiscal expansivo, ¿sí? Del cual está tratando de aprobarse en el Congreso. Y al mismo tiempo Jerome Powell, unos días atrás, dijo, la Reserva Federal deberá tener una política pacientemente acomodaticia en el largo plazo, digamos, ¿no? Dando a entender de que los estímulos monetarios, estos 80.000 millones de dólares que aplica de inyección mensualmente la Reserva Federal, van a continuar, las tasas de interés van a continuar, pero evidentemente el mercado está apreciando otra cosa. Y fíjense acá, esta es la tasa del tesoro de break-even con la tasa de inflación a 10 años promedio, y claramente las expectativas de inflación
promedio para los próximos 10 años han vuelto a foja cero, a foja de lo que no solamente se observaba en el 2019 y 2020, cuando teníamos pleno empleo en los Estados Unidos y no había pandemia, sino que incluso a lo que había en el año 2018. Es decir que si tomamos la foto del año 2018 y le agregamos toda la emisión monetaria, bueno, evidentemente la inercia inflacionaria que está esperando el mercado va a ser mucho, mucho más grande. Y acá entonces entra a jugar muy fuerte la Reserva Federal y su discurso, a ver si sale con una batería masiva de anuncios para aplacar estas expectativas inflacionarias, o evidentemente empieza a convalidar esto. Si empieza a convalidar esto, bueno, ahí vamos a ver cómo se comporta la economía americana, porque esto ya está teniendo un impacto directo sobre el costo de financiamiento de las empresas de corto y mediano plazo, y también sobre el costo de las hipotecas, ¿sí? En la última semana, la aplicación de demanda a nuevas hipotecas cayó justamente por el alza de las tasas de interés, y el mercado de real estate había sido uno de los mercados más dinámicos e importantes de la recuperación de la economía norteamericana en el tercer y cuarto trimestre. Así que veremos efectivamente, pero fíjense, para terminar con esto de la inflación, ¿qué es lo que está apreciando hoy el mercado? Hace un mes y medio atrás, la probabilidad de una suba en la tasa de interés en la última reunión de este año de la Reserva Federal, del comité, que está pautada para el 15 de diciembre, era 0%. Ahora no solamente no es 0%, sino que es 10%, ¿sí? De que la tasa de interés de referencia se ubique en un rango de entre el 25 y el 50 puntos básicos, y hay una levísima, menos del 1% probabilidad de que le está asignando el mercado a que haya 2 ajustes alcistas de tasa de interés de aquí a fin de año. Entonces, claramente hay una expectativa en este sentido de que vamos a tener una espiral de presión inflacionaria a partir de la segunda mitad del año 2021 con la normalidad del mundo desarrollado. Vamos a ver de vuelta, y reitero acá, ¿qué hará la Reserva Federal? ¿Sí? La Reserva Federal dijo que su política monetaria va a ir acomodándose a una inflación promedio, ¿sí? Promedio a lo largo del tiempo del 2%. Esto quiere decir que si es promedio puede, digamos, avalar algunos periodos o algunos meses donde la inflación esté por encima de este 2%, hay que ver si ocurre esto, por cuánto tiempo lo avala y qué señal da, porque es muy importante para todo lo que está por venir. Esta semana salgamos de la foto de mediano plazo y volvamos a la foto de corto plazo. Esta es la agenda cargada de presentación de earnings de muchas empresas. Acá tenemos muchas empresas importantes que han sido tendencia en los últimos meses en los mercados financieros. Va a presentar Square, va a presentar Nvidia, Jumia, que es la plataforma de e-commerce de África. Va a estar presentando Salesforce, Moderna, el laboratorio va a estar presentando Vale Río 12, va a estar presentando Airbnb, un papel que está ganando mucha posición en los portafolios. Así que tenemos variado, tenemos interesantes datos para ir compartiendo con ustedes a lo largo de esta semana cuando vaya disponibilizándose esa data. Así que atentos a esto, porque en cierta medida, si bien han pasado los balances más importantes, todavía quedan compañías muy, muy interesantes que van a estar presentando. En términos de indicadores económicos, tenemos hoy, dentro de un ratito, Brasil va a anunciar la nómina de creación de empleo y su tasa de desempleo el día viernes. Después tenemos la inflación mensual en la Unión Europea, la tasa de desempleo en el Reino Unido y todo lo que es la data relacionada al mercado inmobiliario en Estados Unidos, el S&P Case-Shiller el día martes, para ver la evolución de los precios de las propiedades, y el día miércoles las ventas de casas nuevas. Para la Argentina también tenemos una semana cargada. Mañana tenemos venta de shoppings y supermercados que anuncia el INDEC. Después tenemos el miércoles el EMAE de diciembre, y con eso vamos a tener una idea de cuánto cerró el PBI con caída en el año 2020. Y dato clave para el dólar, la balanza comercial de enero, el día jueves, para ver si continúa la dinámica del deterioro o hay cierto atisbo de moderación
en lo que es el deterioro del superávit comercial en la Argentina. Dos slides finales antes de terminar. El primero, lo dije en la introducción, muy malas señales estamos viendo en Brasil con el giro de Bolsonaro y sobre todo focalizado en la disputa que está teniendo con Petrobras. Petrobras está bajo presión, casi un 10% en el pre-market, después de haber caído un 10% el día viernes. Hay una clara realidad, ¿sí?, que va a tener una fricción permanente este año Brasil entre la recuperación económica post-COVID, que le permita, digamos, ganar terreno a Bolsonaro de cara a sus niveles de popularidad, contra las presiones inflacionarias y la tasa de política monetaria y adicionalmente el equilibrio fiscal, digamos, ¿no? Entonces ahí Brasil va a tener un dilema muy fuerte, muy fuerte. Creo yo que a partir del segundo trimestre de este año el Banco Central va a priorizar el control de la inflación. Por lo tanto, seguramente vamos a ver algún ajuste de tasas de interés al alza y esto en cierta medida puede frenar la recuperación económica y vamos a ver cómo se maneja Bolsonaro en este contexto. La señal con Petrobras ha sido realmente muy, muy nociva. Y es una novela que veremos toda esta semana cómo repercute en la tasa de cambio en Brasil y también en el mercado. Y en la Argentina continuamos viendo un Merval, ¿sí?, que trata de solidificar el piso entre 320 a 340 dólares de corto plazo. Ha habido una recuperación de las cotizaciones. Parecería que la renta variable está más firme. Y ha habido algo más de volumen, sobre todo en los bancos, sobre todo en algunas acciones industriales y sobre todo en este papel que me gustaría mostrarles, que es Vista Oil. Vista Oil estoy viendo una aceleración muy fuerte del volumen, muy, muy fuerte del volumen, y en términos para los que le gustan los technicals, en términos de los technicals, está en una zona de resistencia en la zona de $3, $3.10, ¿no? Si puede superarlo ahí con volumen fuerte, creo que es un papel a considerar, ya sea en su CDR o ADR en el exterior. Y fíjense la disociación que ha tenido Vista respecto a la evolución del petróleo, sobre todo a partir de noviembre del año pasado, y su cotización de mercado, digamos, ¿no? Tuvo una muy débil cotización de mercado o una muy débil respuesta a lo que fue un rally de casi 40% del petróleo. Obviamente que no desconocemos que opera en la Argentina, que opera en un ambiente donde las reglas de juego todavía están poco claras. El gobierno está tratando de estimular lo que es vaca muerta con algunos beneficios impositivos y cambiarios, pero es un papel que para los amantes del riesgo, obviamente, que se encuentran muy atrasados y que una vez que depure la salida de muchos hedge funds que no quieren saber más nada con la Argentina, podría ahí tener un rally de corto plazo, así que es un papel que estoy monitoreando de cerca, sobre todo por el volumen creciente que tuvo en los últimos días. Con esto vamos a terminar lo que es la presentación estrictamente. Antes de pasar a preguntas y respuestas, los invito a que escaneen esto con sus celulares y voten qué temática de capacitación les gustaría tener justamente en algún webinar exclusivo fuera de las weekly a partir de la semana que viene o la otra. Creo que podemos armar algún contenido interesante para ayudarlos a ustedes a mejorar justamente todo lo que es lo que es el armado de portafolios offshore, etcétera. Así que si pueden, yo ahí les voy a poner la presentación y voten si es que pudieron escanear el código. Si no, me avisan y se los pongo de vuelta para escanear. Creo que es interesante que ustedes sean parte de el research y la capacitación que quieran ir recibiendo, de manera tal de tener más herramientas justamente para poder, digamos, armar algo a medida y que sea bien útil para todos ustedes.
Damos un minuto para la votación. Acá deberían estar viendo los resultados en vivo. Y adicionalmente, después hablamos de preguntas y respuestas. Bueno, acá damos unos 15 segunditos más, que hay gente que todavía está votando, ahí ya vamos a tratar de armar alguna capacitación puntual para todos estos temas, dándole orden de prioridad a los más votados. Bueno, acá el 67% de los que votaron, 70% votaron el mundo de los ETFs. Creo que es un mundo que hay mucho para hablar ahí, para destacar cuáles son todas las ventajas que tiene nuestra propuesta offshore de ETFs, como para que ustedes puedan, digamos, insertarse en este mundo, ver las ventajas no solamente para ustedes, sino también para sus clientes y la dinámica y claramente las posibilidades y alternativas que esto genera. Así que, bueno, tomando esto, que tenemos 73% de las respuestas, digamos, a favor de los ETFs, vamos a armar una capacitación especial, se las estaré obviamente anunciando por los canales de research para que nos encontremos. Después vamos a hablar también de los CDRs en otra capacitación y finalmente vamos a hablar de acciones de valor versus acciones de crecimiento, ¿sí? Creo yo que ahí hay espacio para todos los gustos de justamente poder seguir acercándole valor a ustedes de una manera bien intuitiva y práctica para que, bueno, justamente puedan transmitirle estas oportunidades a sus clientes. Así que vamos a dejar acá de compartir. Y ahora tenemos unos 5 minutitos, si quieren, para abrir preguntas y respuestas respecto no solamente a lo que vimos en la presentación, sino a lo que ustedes quieran, digamos, preguntar sobre el mercado. Así que pueden hacerlo a través del chat o abriendo sus micrófonos, no hay ningún problema al respecto. Bueno, no sé si no hay preguntas. Acá, a ver. Joaquín me pregunta qué opinión tengo sobre invertir en SPACs. Yo diría, para los que no están acostumbrados con estos términos, los SPACs son empresas que hacen un financiamiento de proyectos privados, de startups, y los llevan rápidamente a la bolsa. Yo creo que tendríamos que tener mucho cuidado porque están saliendo a bolsa muchas compañías que ni siquiera están en el proceso de aceleración de crecimiento, digamos, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado al respecto, porque muchas veces puede ser empresas que nunca terminen de despegar y son altamente volátiles y riesgosas. Creo que tenemos en el mercado una variada cantidad de empresas, aún a pesar de las evaluaciones distintas a las relacionadas con estas SPACs, que son interesantes para justamente
tener en consideración en el portafolio, y creo yo que también podemos hacer algún webinar puntual sobre estas alternativas para hablar un poquito más largo y tendido, ¿sí? Leandro me pregunta, ante un posible escenario complejo en Brasil, ¿cómo crees que esto afecta a la Argentina? Y yo creo que afecta, digamos, por el canal financiero, sin duda, no por el canal del financiamiento, Leandro, porque el canal del financiamiento Argentina está fuera del mercado de capitales, sino básicamente por justamente el tema de los flujos de capitales, digamos, ¿no? Y la presión cambiaria. Vamos a ver cómo se resuelve esto en Brasil. Obviamente es un signo bastante desalentador, digamos, ¿no? Y digamos, en un año donde Latinoamérica tiene elecciones en Chile, presidenciales, tuvimos la elección presidencial en Ecuador, que todavía falta resolverse el balotaje, tenemos elecciones legislativas en Argentina, bueno, creo que tenemos un año movido en términos políticos y estas señales, sobre todo de un gigante como es Brasil, desalentarían mucho lo que es la inversión financiera o los flujos de capitales. De vuelta, esto es prematuro, no es una buena señal, y de hecho hoy han habido rebajas de la recomendación de Brasil. JP Morgan, el Credit Suisse rebajaron 2 escalones de comprar a vender la acción. Bueno, todo esto claramente no ayuda, así que vamos a ver esto y seguir de cerca obviamente el impacto en la Argentina. Recuerden que el gobierno argentino tiene como principal estrategia que el dólar oficial avance al menos por debajo de la inflación, 4 o 5 puntos por debajo de la inflación, ha logrado las expectativas contenerla mediante la curva de futuros, pero lo importante acá también es la brecha, digamos, ¿no? Adriana pregunta, ¿qué opinión te merecen los ETFs como los ARK de ARKK de gestión activa? Me gusta mucho, porque los ETFs, digamos, generalmente estuvieron casi siempre, digamos, relacionadas con gestión pasiva, es decir, por ahí ligados a un índice, ligados a un portafolio determinado, a un commodity, a una cartera de productos, y que tengan, digamos, la disrupción, esto de tener ETFs con administración activa, es muy positivo, digamos, ¿no? Porque te da la sensación que no solamente estás confiando en el activo en cuestión, sino también en la experiencia del management para hacer esa rotación de portafolios, y me parece que es muy atractivo. Obviamente bueno, esa rotación activa tiene que traer resultados muy positivos para el inversor, digamos, ¿no? Así que creo que son interesantes instrumentos que estamos viendo que han disruptivo el mercado y sobre todo están permitiendo a muchísima gente minorista acercarse al mercado, invertir en la disrupción tecnológica, hacerlo de una manera inteligente a través de estos ETFs. Bueno, si no hay más preguntas, los dejo, nos pasamos 4 minutitos del horario pautado, creo que valió la pena. Me llevo el feedback de ustedes por la votación. Obviamente, cualquier duda que tengan adicional de esto y todo, pueden contactarme por el canal de Research, siempre dispuestos en el WhatsApp o en Telegram. Y pronto les estaré anunciando esta capacitación especial. Vamos a iniciar primero con los ETFs y después con el resto de los temas. Y me gustaría, si hay algún tema que ustedes piensan que puede ser atractivo, que me lo vayan proponiendo también por los canales de research, así lo consideramos y tratamos de armar todo lo que es capacitación y presentaciones al servicio de ustedes de manera tal para que generen negocios. Un saludo, que tengan una excelente semana y cuando tengamos la grabación de esto la pongo a disposición de ustedes.